pequeño brote, pero significativo. ¿Por qué? Porque esta enfermedad como tal no la vemos en nuestro medio de una manera muy común, que digamos. ¿Dónde es endémica? ¿Dónde es endémica esta enfermedad? En regiones de África y en regiones del occidente. ¿Ya? En regiones de África y algunas zonas occidentales. Principalmente en la zona de África Central. ¿Ok? Por lo tanto, la aparición de uno de estos casos en nuestro medio entorno es muy raro y es muy importante. ¿Por qué? Porque la contagiosidad de este virus es bastante alta y hay que tenerle mucho cuidado. ¿Ya? En cuestión de manejo de pacientes con viruela de mono hay que tener bastante cuidado, porque el mecanismo de transmisión no es solo uno. Si mi paciente me llega así, ¿cómo creen que me voy a contagiar? Una, por el simple hecho de entrar en contacto con sus lesiones. ¿Ya? Ese es un tipo de contagio. Y también mi paciente me puede contagiar mediante la conversación a través de microgotas. O las gotitas, las famosas gotitas de fluido que dice la doctora. Es por eso que esta enfermedad, para tratarla o para manejarla, hay que tener buen equipo de protección personal, como ser barbijo, guantes, bata. ¿Por qué bata? Porque me puede salpicar alguna secreción de sus lesiones de mi paciente a la piel. Y esa puede ser una vía de contagio muy importante. Porque, bueno, en este caso de esta enfermedad también se recomienda el uso de mascarilla. Ya esas mascarillas que usábamos para el COVID también. Recordemos que cuando hubieron casos de viruela de mono aquí en Bolivia, los médicos usaban unos trajes como astronautas, ¿no ven? Unos trajes como overoles completos que les cubrían todo el cuerpo. Además de que estos pacientes que estaban hospitalizados no en cualquier sala, sino en una sala de presión negativa, que esa evita que las partículas que se encuentran en el aire se dispersen en la sala del hospital. Más al contrario, se concentra en un solo ambiente. ¿Ya? Es por eso que con esta enfermedad hay que tener bastante cuidado. ¿Es grave? Sí es grave, pero se puede tratar. Vamos con una breve introducción de qué tipo de enfermedad estamos hablando. Esta enfermedad es una zoonosis, ¿ya? Proveniente de animales, más principalmente como su nombre lo dice, ¿no? El mono. Esta es un tipo de viruela que proviene del mono. Pertenece a la familia de los poxvirus, de la especie Orthopoxviridae, si no me equivoco, y más específicamente este es el virus. El nombre de este virus, perdón, se escribe así. Monkeypox, ¿ya? Monkeypox, otros lo abrevian así, M-Pox, creo que. Pueden buscarlo en internet si quieren, me pueden corregir, sí, porque es un nombre nuevo hasta para mí. ¿Ya? Este es el virus productor de esta enfermedad, el virus del Monkeypox. ¿Ya? Ya dijimos a qué familia pertenece, a qué género y el nombre del virus. ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos? Bueno, ¿alguien tiene toallita húmeda? Por favor. ¿Nadie? No es que quiero algo húmedo. A ver si otra. Pasa que a veces me olvido de poner los. Ya. Perfecto. Ya habíamos dicho que esta es una enfermedad zoonótica. ¿Por qué se va a caracterizar esta enfermedad? ¿De qué tipo es? ¿Será que es una enfermedad respiratoria que me afecta a los pulmones? Se transmite por vía respiratoria, sí, pero como tal no me afecta mucho a los pulmones, sino que va a ser una enfermedad típica de la piel, una enfermedad cutánea que la vamos a poder distinguir
en base a sus manifestaciones clínicas en la piel y cómo va la evolución. Primero empieza con un exantema. ¿Ya? Con un exantema. ¿Saben qué es un exantema? ¿Sí? ¿Qué es un exantema? Ya habíamos visto un tipo de exantema en el dengue. ¿No ven? Es como un sarpullido rojizo que generalmente en algunas enfermedades aparece en un sitio característico y se esparce por todo el cuerpo. O a veces puede permanecer de manera localizada. En este caso, esta enfermedad empieza como un exantema centrífugo. Centrífugo, ¿y a qué hablamos con centrífugo? Que afecta a muchas zonas, puede afectar el tronco, las extremidades, el cuello, la cara, ¿ya? Así, a la primera. No como en el sarampión que hemos visto, o bueno, que hoy vieron, creo, ¿no? Que es un exantema que se inicia en la región retroauricular y facial y posteriormente tiende a descender. Hay uno que empieza en el tronco y se esparce, creo que es la rubiola. ¿La rubiola? Sí. Es la rubiola. La rubiola inicia en el tronco y se esparce a extremidades. ¿Y cómo va desapareciendo? En viceversa. Primero desaparecen las extremidades y de último en el tronco. ¿Por qué es característica esta enfermedad? Ya habíamos dicho, ¿no? Primero por el exantema, pero vamos a ir definiendo que como todas las enfermedades que ya habíamos visto anteriormente, tienen sus periodos o etapas, ¿no ven? En este caso, en la viruela de mono, sí tenemos periodos o etapas. Primero, tenemos el periodo de incubación, que dura de 5 a 21 días, aunque se maneja en promedio de 7 a 14, ¿ya? No quiere decir que si su paciente posiblemente le diga, tuvo un pequeño contacto con un paciente sospechoso de viruela de mono, y al día 6, o bueno, al día 4 no aparecen los síntomas, o bueno, aparecen, es que no, van a decir, no, pero la viruela de mono aparece en el día 5 y hoy es el día 4, nada que ver, digamos. Recordemos que en muchos pacientes es diferente, ¿no es? Es por eso, pero el rango que se maneja es desde los 5 hasta los 21 días. En algunas literaturas van a encontrar de los 7 a los 14. ¿Por qué se caracteriza el periodo de incubación? Como recordemos que como toda enfermedad en el periodo de incubación generalmente no hay síntomas, va a ser un periodo asintomático. Les explico esto porque creo que la autora no le explica en teoría, ¿no? No les tocó este tema. ¿Ya? Tenemos el periodo de incubación. Antes de eso, ya me acordé. ¿Dónde está el tonto ahí? Como acabo de doler antes que me olvide ya. Para que no haya que nunca, o sea, que te robé un marcador, ¿vale? Y gracias, ¿vale? Para que no te lo vaya a decir. Gracias. Pinta, por si acaso. Ya, el periodo de incubación, ¿cuántos días dura? ¿Dijimos? 5 a 21 De días. 5 a 21 días, un promedio de 7 a 14 días. ¿Por qué se va a caracterizar este periodo? Porque es asintomático principalmente. ¿Qué pasa en este periodo? El virus primero se va a replicar de forma local, donde fue el sitio de contagio. Si fue por contacto, en el lugar donde el paciente se tocó, o bueno, la persona. Si fue por vía respiratoria, principalmente se va a multiplicar en las células de la mucosa respiratoria. Va a haber esa pequeña multiplicación, va a aumentar la dosis y posteriormente este virus va a migrar hacia un lugar específico. ¿Cuál? Los ganglios linfáticos. ¿Ya? Los ganglios linfáticos van a migrar ahí y posteriormente ya el paciente va a entrar en un pequeño estado de viremia. Se va a circulación. Después tenemos otra cosa. Como es asintomático y recordemos que el virus como tal no está en todo el cuerpo, no hay contagio. ¿Ya? No hay contagio, generalmente. Esto no quiere decir que si le digo que no hay contagio se contagia, el lado si estaba mal, recordemos que puede variar, pero no hay contagio, es lo que dice la literatura. Después tenemos al periodo invasivo. En este periodo invasivo, el virus ya se multiplicó tanto que va a comenzar a invadir más células, como su nombre dice, ¿no?
En este caso, este periodo invasivo también se lo conoce como periodo preeruptivo o preexantitivo del exantema. ¿Cuánto va a durar este periodo? De 1 a 4 días, 3 días. Aquí ya se van a presentar síntomas y signos, pero van a ser síntomas y signos inespecíficos o indeterminados. ¿Cuáles son esos síntomas? Fiebre, cefalea, malestar general, mialgia, artralgia, adinamia. Mi paciente va a estar todo débil, con dolor de cabeza, con fiebre, pero va a haber algo característico. Primero, los síntomas inespecíficos. Pero va a haber algo característico acá, que ya se van a presentar linfadenopatía, ¿ya? Linfadenopatía generalizada principalmente. Linfadenopatías generalizadas. Aquí mi paciente ya contagia, sí, hay contagio. Hay contagio, ¿ya? En este periodo ya hay contagio. Y por último tenemos el periodo de contagio, como su propio nombre dice, ¿no ve? Periodo de contagio o periodo exantemático o eruptivo, dicen. ¿Por qué le decimos eruptivo? Porque aquí ya aparece ese famoso exantema del cual estamos hablando. ¿Cuándo inicias? Inicio 1 a 3 días después de qué? Después de la fiebre. 1 a 3 días después de la fiebre. Si se dan cuenta, toda esta cronología se complementa, ¿no ven? Esto puede durar de 1 a 3 días y ahí ya me aparece fiebre, ¿no ven? Que es lo más característico acá. La fiebre y la linfadenopatía generalizada. Aparece fiebre. ¿Y cuándo aparece el exantema? Posterior a la fiebre. El exantema centrífugo, ¿ya? Ya les expliqué qué es centrífugo, ¿no ven? Perfecto, y aquí el paciente dice, ¿qué contagio, no? Contagio, ¿ya? Hay contagio. Hay contagio. ¿Qué más, chicos? ¿Cuál va a ser la evolución de este exantema? No quiere decir que mi paciente va a llegar rojo y ahí nomás se va a quedar, sino que va a haber una pequeña evolución. ¿De qué tipo va a ser este exantema? Máculo-papular. ¿Y cómo va a ser la evolución? Mácula. Posteriormente va a evolucionar a pápula. Vesícula. Pústula y por último, costra. Por eso se va a caracterizar también en la viruela del mono. Esta va a ser la evolución de mi enfermedad. No sé si le entienden, van a disculpar. Si tienen alguna duda, me preguntan. Me van a acostumbrar a escribir. ¿Algo no le entienden acá? ¿Cómo va a ser la evolución? Mácula, pápula, vesícula, pústula y costra. Y es ahí donde ya vamos a ver esas lesiones que les mostré anteriormente. Estas de acá. Estas ya son evoluciones finales casi, porque ya hay costra como tal. ¿Ya? Ya hay costra. Entonces, ¿quedó claro, chicos, en cuántos periodos se divide? ¿Qué es lo más interesante o característico de cada periodo? Aquí lo voy a dividir un poco para que no piensen que es lo mismo. ¿Ya? Eso es lo más importante que ustedes tienen que saber de qué hay en cada periodo. ¿Para qué? Para que si su paciente, porque si su paciente le llega con fiebre, malestar general, mialgia, dice estoy débil, doctor, y además ustedes detectan linfadenopatías que van a hacer la inflamación de los ganglios a nivel general. Ustedes ya más o menos van a saber en qué periodo de la enfermedad se encuentra. Ahora, si su paciente ya le llega con un exantema, con pequeñas lesiones cutáneas primarias que evolucionan hacia secundarias, ya van a saber en qué periodo se encuentra.
Ahora, si su paciente, bueno, en este caso es muy raro que llegue su paciente va a estar bien, ¿no? No va a presentar ni un signo ni síntoma, y uno cuando está bien pues no quiere ir al hospital, ¿no ve? Pero, ¿cuándo vemos pacientes en este periodo? Cuando llegan pacientes con sospecha de riesgo o sospecha de contacto con otro paciente que sí tuvo o tiene la enfermedad. Ya, en esos casos van a ver estos pacientes. Pero generalmente esos pacientes ya van a llegar en estos dos periodos. ¿Ya? Claro, porque aquí no le asusta tener sus ganglios inflamados, digamos, porque no es algo normal, ¿no es? Muchos pueden indicar una infección generalizada, pero a ningún paciente le gusta eso. Ya. Entonces, ¿quedó claro esto, chicos? ¿Sí? Voy a hacer preguntas. Lo vamos a ir borrando porque no me gusta tener la pizarra sucia. Bueno, ya dijimos que es una enfermedad zoonótica. Por lo tanto, van a haber dos mecanismos de transmisión. ¿Ya? Un mecanismo de transmisión que va a ser de animal a humano y otro mecanismo de transmisión de humano a humano. O sea, quedó peor. De animal a humano. Entonces dijimos que hay dos mecanismos de transmisión. Mecanismos. Me voy a hacer mi esfuerzo de escribir bonito. Mecanismo de transmisión. Uno dijimos que va a ser de quién a quién. De animal a humano. Muy bien. De animal a humano. Y otro. De humano a humano. ¿Cómo se va a transmitir el virus de un animal a un ser humano? A través de una mordedura, algún arañazo, lo mismo que con la rabia, ¿no es? Una lamedura en algún sitio de lesión, o por el consumo de su carne. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser la vía de transmisión o mecanismo de transmisión en los humanos? La que saca. ¿Ya? Ya dijimos que se transmite por vía respiratoria a través de las gotitas de fluido, es una. Dijimos que se transmite a través del contacto directo con las lesiones cutáneas que va a presentar mi paciente. Va a haber otro mecanismo de transmisión indirecto, a través del contacto con objetos contaminados. Por ejemplo, yo tengo viruela de mono, no literal, digamos. Pongamos. ¿Ya? Y yo tengo mis pústulas, mis lesiones, algunas costras, y yo hago esto. Toma, aquí en la pizarra. ¿Ese es un mecanismo de transmisión directo o indirecto? Indirecto. Bueno, sería un poco directo y directo. Pues lo vamos a hacer un poco más específico. Yo hice esto, me rasgué porque provoca muchos pruritos esa enfermedad, y dejo eso. Y ella llega y lo hace y dice, oh, me encontré un marcador. Y no sabe que ese marcador tiene viruela de mono. Ese es un mecanismo indirecto. El directo sería si yo les estuviese hablando, bueno, les estoy hablando, ¿no? Y le estuviese ahí transmitiendo el virus. O otro que diga, oye, ¿qué se viene acá? Venga y me toque, y lastimosamente era viruela de mono. ¿Mecanismo de transmisión directo o indirecto? Si la persona viene y me toca a mí. Directo. Directo, muy bien. Va a existir otra vía de transmisión que va a ser la vía sexual. ¿Ya? La vía sexual. Y por último, una vía vertical o transplacentaria de la madre al hijo. ¿Cuándo? Durante el embarazo. ¿Ya? Entonces, ¿quedó claro, chicos? ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Bueno, en el ámbito de animal a humano y humano entre humanos. ¿Sí? Una pregunta, cuando hubiera contaminación o sangre del animal contaminado, también se puede. Exacto, por eso está el consumo de carne del animal. ¿Ya? Le dije consumo de carne porque es muy raro que alguien case y solo se tome su sangre, ¿no? Va a estar en contacto con esa sangre al mismo tiempo que va a consumir la carne. Es por eso. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Todo claro? Nice. Entonces ya vamos describiendo poco a poco cómo es su sintomatología y el mecanismo de transmisión. En su vida hay una pequeña historia de este virus, ¿no? Y dice que en 1970, ¿en dónde? En el Congo,
detectaron uno de los primeros casos. Y los últimos 5 años en Nigeria se han reportado 500 casos. En el 2022 hubo una aparición o se reportaron más casos, pero a nivel mundial. En el 2002 fue en Estados Unidos, si no me equivoco. ¿No sé si se subía? En el 2002 o 3. En el 2003 ¿no? Fue en Estados Unidos. ¿Ya? ¿Y por qué fue tan importante estos casos en Estados Unidos? Porque muy bien, fue el primer caso fuera de África. ¿De qué sitio vimos que es endémica esta enfermedad? Es por eso. Muy bien. El más riesgoso es el de África, ¿no ves? Y el que es un poco menos el occidental. Ahí están los signos o síntomas. Aquí están un poco más de manera general. Pero, ¿qué es lo importante de esta diapositiva? La localización de las lesiones. Van a ir desde un porcentaje alto en un determinado sitio y va a ir disminuyendo conforme cambia el lugar. ¿Dónde va a ser más frecuente? En la cara, ¿ya chicos? En la cara va a ser en un 95%. Posteriormente, va también a haber lesiones en la palma de las manos o en la planta de los pies. Lesiones en la boca en un 70% y en los genitales en un 30%. ¿Ya? También se puede expandir, como le dije, al tronco, porque ya hemos visto ese paciente que tiene las lesiones en su espalda, ¿no? A los miembros superiores e inferiores, bueno, en todo el cuerpo. ¿Ya? Yo cuando vi esta enfermedad, ¿qué año fue? 2022, ¿no? 2022, 2023, creo que se reportaron algunos 2 casos, un caso aquí en Bolivia. Escucha, yo me leí, digamos, porque debe ser feo tener esto acá, esas lesiones, y a mí no me gusta, ¿no? Por eso no creo que sea dermatólogo. ¿Ya? Entonces ya dijimos, chicos, cuál va a ser el signo característico en este caso. No va a ser único, porque igual se ve linfadenopatía en otras enfermedades, pero basándose en la epidemiología más o menos, si su paciente le dice, bueno, recientemente tuve un viaje al safari y fue bonito, doctor, pero mire, llegué con estas pequeñas manchitas rojas que me aparecieron en el cuerpo y últimamente tuve fiebre, también un ligero dolor de cabeza y aquí me salieron como unas ampollitas. Ya más o menos se va armando cuál va a ser el diagnóstico que ustedes tienen. ¿No ven? Bueno, esas van a ser las lesiones. Cabe destacar que las lesiones aparecen como ampollas llenas de líquido. Así van a iniciar principalmente. Cuando el exantema va a ser maculopapular, posteriormente va a evolucionar a vesícula. Se transforman luego en pústula y luego se transforman en costa durante un periodo de ¿cuántos días? De 10 días. La eliminación en totalidad de las costras se demora aproximadamente unas 3 semanas. ¿Ya? Significa que su paciente 3 semanas va a estar con esas manchinas negras en el cuerpo que van a ser costras. Puede afectar áreas como las mucosas de la boca, córnea conjuntiva palpebral y los genitales. Importante, no ocasiona comezón. Eso no siempre es así, chicos. ¿Ya? Porque si no ocasionase comezón como tal, el paciente no tendría que rascarse y a provocar más supuración. Digamos que no ocasiona comezón en un 50-50. ¿Ok, chicos? Muy bien. Vamos con lo siguiente. Y si yo le hablo de lesiones palmoplantares, ahí vemos, miren chicos, así es la viruela del mono. ¿Bonito o vean? Vean, a veces se ven como ojos, bien. ¿Ya? Y bueno, para toda enfermedad siempre hay que establecer un diagnóstico diferencial. ¿Será que todas estas enfermedades, ¿por qué puse todas estas enfermedades acá? Muy bien, porque también causan exantema o lesiones cutáneas, que muchas veces se pueden confundir. ¿Por qué puse el sarampión? Por el sarampión. Por el exantema. Pero ¿cómo podemos diferenciar este sarampión? Muy bien. El sarampión va a ser un tipo de exantema maculopapular que va a unirse o, ¿cómo le decimos? Eso, confluyen, van a confluir, ¿ya? Van a confluir. ¿Y dónde dijimos que empieza el sarampión? Región retroauricular y se va a ir expandiendo hacia región caudal. Por eso dicen que es un exantema cefalocaudal. Y otro signo patognomónico, del sarampión, las manchas de Koplik, ¿ya? Bueno, para los que fueron a ese simposio,
dijeron que las manchas de Copley como tal no siempre se ven en todos los pacientes y muchas veces son pequeñitas que pasan desapercibidas por el médico. ¿Y cuántos días duran? De 1 a 3 días y se desaparecen. ¿Ya? Se desaparecen. Pero más o menos por la epidemiología, el historial de su paciente, ¿de quién sospecharían de un paciente con sarampión? Primero, un paciente que no recibió la vacuna. ¿Ya? Posteriormente, un paciente que tuvo en contacto con otro paciente, y así, chicos. Tenemos la varicela como segundo diagnóstico diferencial. ¿Cuál va a ser la característica que va a diferenciar a la viruela de mono de la varicela? Que la varicela no presenta linfadenopatía generalizada, mientras que la viruela de mono sí. ¿Ya? Porque después todo lo demás es muy parecido. El tipo de exantema y demás. Infecciones bacterianas en la piel. ¿Ya? ¿Por qué se va a caracterizar principalmente las infecciones bacterianas? Porque primero van a ser de tipo localizado, ¿ya? Donde fue el sitio de la lesión o el sitio del contacto, ahí se van a establecer primero las infecciones bacterianas. Puede que confluyan, o bueno, que se esparzan o se dispersen, sí, pero es muy raro. Primero van a afectar al sitio de la lesión. Después tenemos a sífilis, ¿ya? ¿Quién producía sífilis? El agente etiológico. ¿Quién? Treponema pálido. Muy bien. ¿Y cuándo yo sospecharía que mi paciente, en lugar de viruela de mono, tiene sífilis? Recordemos que la sífilis tiene 3 fases. Muy bien. Primero tiene que tener un antecedente de... Y bueno, primero, ¿cuándo aparece el exantema o el pénfigo palmoplantar? En la etapa, ¿quién dijo secundaria? En la etapa secundaria. En la etapa primaria solo tenemos al chancro blando o duro. Duro. Sífilis provoca chancro duro. Hemófilis ¿qué? Chancro blando. Esa es la duda que muchos tenían, ¿no? Yo igual. Ya. Entonces, para que yo diga o decir que mi paciente tiene sífilis, primero tiene que tener un antecedente de que tuvo chancro duro. Y ahí sí, recién. ¿Y por qué? Porque sífilis produce lesiones maculopapulares en la región de la palma de la mano y planta de los pies. Lo mismo que la viruela de mono, ¿no ves? Y tenemos alergia a los medicamentos. Lo puse ahí porque produce un exantema muy parecido. Pero ¿cómo lo diferenciamos? Que mi paciente no va a presentar ese exantema o esa alergia de la nada. Va a ser secundario a la administración de un fármaco o un medicamento. ¿En qué paciente vemos generalmente estas reacciones alérgicas? En pacientes que son alérgicos a algún fármaco, en pacientes con tuberculosis, que se ve muy a menudo, presentan un exantema en todo el cuerpo, un exantema rojo. Igual lo mismo, las mucosas se le tiñen de color rojo, porque hay como, ¿cómo le podría decir? Como puntitos rojos, podríamos hablar de unas pequeñas petequias, y además se dermatiza la piel. Los pacientes que presentan alergia a los medicamentos tienden a presentar hinchazón en todo el cuerpo generalmente. ¿Cómo se conoce eso? Cuando se dermatiza todo el cuerpo. Anasarca, muy bien. Cuando es solo en el abdomen, así, perfecto. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces ya más o menos, chicos, aprendimos cuál va a ser la diferencia entre cada una de las enfermedades que están ahí y la viruela del monje. Ahora vamos a ver cómo realizamos el diagnóstico laboratorial. De gold estándar, en este caso tenemos al PCR. Ahí dice cultivo celular, pero no se recomienda el cultivo celular. ¿Ya? No se recomienda. Exacto, no se recomienda. Tenemos serología o microscopía eléctrica. Eso sí, pero ¿cuándo realizamos la serología? ¿Cuándo realizamos la serología? Pasados los 7 días. Porque recién va a aparecer, ¿qué famosa inmunoglobulina? IgM. Del día 1 o del día 0, si quieren contar, hasta el día 7. ¿Qué pedimos? PCR o pruebas directas.
Perfecto. Ahora les decía, chicos, en su guía hay un pequeño cuadro, de acá, que dice cultivo celular. ¿Qué dice en cultivo celular? No se recomienda hacer Muy bien, la doctora lo puso en mayúscula todavía. No se recomienda hacer aislamiento viral en cultivo. ¿Por qué? Primero, porque recordemos que es un virus que tiene un alto porcentaje de contagiosidad, además de que para realizar un cultivo celular como tal, el personal médico tiene que manipular, ¿no ves?, de forma directa, para lo cual primero ese personal médico tiene que tener equipo de protección personal de muy buena gama o tecnología, como quieran decirle. Segundo, de que hay bastante riesgo de que pueda tener un pequeño descuido ese médico y se contagie. Y si se contagia él, pues primero va a ser asintomático, va a ir y va a contagiar a todos sus colegas y su familia. ¿Ya? Es por eso, chicos, que no se recomienda el cultivo celular, porque es muy peligroso manejar este virus. ¿Ok? Desde Lisa, bueno, dice que no es óptimo porque la viremia es corta, sí se puede realizar en el día 7 hasta el día 10, pónganle, pero más de ahí no. Generalmente se realiza en el periodo prodrómico. ¿Y cuál va a ser la muestra acá? El suero. Tenemos PCR, micromatriz del oligonucleótido de ADN. Puede identificar este virus de forma rápida y específica. Lesiones cutáneas mediante un hisopo o más, bueno, dice mediante un hisopo a 2 o más lesiones, preferibles de distintos lugares del cuerpo. ¿Por qué dice de distintos lugares del cuerpo? Porque muchas veces puede ser una infección bacteriana localizada, como les dije, que puede provocar un falso diagnóstico. Ahora, si yo tomo la muestra de mi brazo y tomo la muestra de mi pierna y tengo en ambas este virus, de ya se dice que tiene la viruela del mono. Además de que en un lugar puede salir positivo mi PCR y en el otro lugar negativo. Lo mismo que en CEP, si se acuerdan, que no solo se tomaba muestra de un brazo, en este caso de un lugar, sino de 2 a más, ¿no ves? Perfecto. Inmunohistoquímica o microscopía electrónica. Microscopía electrónica que identifica el ortopoxvirus en lesiones de la piel y la inmunohistoquímica para detección de antígenos de ortopoxvirus. Proporciona el indicio, pero no se puede identificar a los virus específicos con estas técnicas. Por lo tanto, ¿con cuál nos quedamos? Con esta belleza. ¿Ya? Entonces, ¿quedó claro, chicos, cuándo tienen que pedir PCR? ¿Cuál diagnóstico no se debe pedir? Muy bien, ¿por qué? Muy bien, alto riesgo de contagio al momento de manipular o realizar el cultivo. Muy bien. Elisa dice que no es muy óptimo porque la viremia como tal es baja. Lo podemos realizar en el periodo de incubación hasta unos cuantos días del periodo de invasión, pero primero se pide en el periodo de incubación, ¿ya? De 7 a 14 días decíamos que duraba eso, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿quedó claro, chicos, cómo vamos a diagnosticar laboratorialmente a nuestro paciente con viruela símica o viruela del mono? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Pueden preguntar a Bringa. ¿Puede volver a explicar por qué no se hace el cultivo celular? Claro. ¿Por qué no realizamos el cultivo celular, chicos? Recordemos que para el cultivo celular primero se requiere un personal médico, ¿ya? ¿Y qué va a hacer ese personal médico? Va a agarrar la muestra, la va a manipular, va a cultivarla como tal, y eso va a inducir a un alto riesgo de contagio. ¿Hacia quién? Hacia el personal médico como tal. ¿Cuáles son los, cuál es el ambiente que debe tener el doctor o el médico o el bioquímico, en este caso, quien es quien realiza esto de acá? Primero, tiene que tener un buen equipo de protección personal, guantes buenos, barbijo, mascarilla, y que sea de preferencia de buena calidad como tal. Pero recordemos que nadie es perfecto y como tal puede surgir un pequeño descuido, ¿no es? Donde puede que toque con la muestra o bueno, se haya descuidado en algún equipo de protección personal y va a haber alto riesgo de que el personal se contagie, ¿ya?
Es por eso, este virus es muy contagioso, es peligroso el hecho de manejar este virus, y es por eso que no se recomienda como tal el cultivo celular. ¿Ok? Ya, gracias, Oxy. Perfecto. Por lo tanto, nos quedamos con PCR. Aquí tenemos una pequeña imagen referente a cómo debemos tomar la muestra. ¿Ya? Mi paciente va a llegar con esas lesiones ya dijimos, ¿no? Primero van a ser ampollitas o vesículas. ¿Y qué debemos hacer? Primero, localizar las ampollas o vesículas o lesiones cutáneas, como quieran llamarlas. ¿Ya? Y debemos tomar ¿cuántas muestras? 2 o más. ¿Eh? 2 o más. ¿Y qué hacemos en este caso? Un hisopo estéril. Llevamos hacia el sitio de la lesión, comprimimos un poco para que se pueda absorber el contenido de esta lesión y posteriormente lo metemos a un frasco estéril, en algunos casos con solución fisiológica, y se lo lleva directamente para laboratorio. ¿Será que yo tengo que tomar 3 muestras en solo mi brazo acá? No, es más cómodo, digamos. No es. De 3 lugares, o bueno, de 2 o más lugares diferentes. Uno puede ser del brazo, si yo tengo lesiones en el cuello, en la pierna o donde tenga, pero en lugares diferentes. Aquí miren cómo presionó la lesión y se fue absorbiendo este pequeño o esta pequeña secreción de color rojiza, en este caso, ¿no? Cerosa. Y es ahí donde se encuentra el virus, chicos. ¿Quedó más o menos claro cómo deben tomar ustedes la muestra a su paciente? Sí. ¿Sí? Y para eso tienen que ponerse guantes, sí o sí, mejor si son estériles, barbijo y siempre con bata. ¿Ya? Bueno, y si su paciente le llega así, pues, obviamente tiene que tener mascarilla, gorro, todo, ¿no? Todo el equipo de protección, porque ya dijimos más o menos cuál es el manejo que tenemos que tener con este paciente. Y vamos a lo que le gusta, chicos, el caso clínico. Caso clínico número 1. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Ok. Paciente masculino de 33 años de edad, bisexual, refiere haber tenido un crédito social. Luego de eso, tuvo contacto sexual con varias personas ocasionales. 10 días después acude a consulta por presentar fiebre o hidrofagia con exudado violento y linfadenopatía, dolor cervical. Se le da diagnóstico de faringitis, es tratado con penicilina G. No presenta mejoría y vuelve a la consulta donde es internado. Al examen físico se observan lesiones en la cara, ombligo, a nivel genital, perineal y dorso de la mano. Se le solicita PCR, da positivo en la secreción faríngea, semen y las lesiones. Se descartó otras como gonorrea, clamidia, VIH, sífilis y herpes. No hubo complicaciones en las lesiones a nivel genital no eran dolorosas y se da de alta a los 12 días sin internación por haber caído la última cosa. Muy bien, chicos. Ahí me dice que fue positivo para viruela de mono, para empezar. PCR, ¿no? Muy bien, eso es importante. Ahora vámonos directo a los datos epidemiológicos, porque yo para ver más o menos qué diagnóstico tiene mi paciente, primero tengo que conocerlo y saber cuál es su antecedente o cómo es su estilo de vida. Y en este caso mi paciente, ¿qué es lo más característico que tiene acá? Paciente primero de 33 años de edad, en una vida sexualmente activa. ¿Qué más? Es bisexual. ¿Y qué refiere? No, él refiere primero. No parece un signo. Muy bien. Primero fue un evento social y luego eso, ¿qué hizo? Tuvo contacto sexual con varias parejas. Y recordemos que una de las vías de transmisión de la viruela del mono, ¿cuál es? Sexual. Muy bien. Otra cosa característica acá, 10 días después empezaron los síntomas, ¿no ves? 10 días después empezaron los síntomas. ¿Y cuáles eran esos síntomas que tenía? Primero, fiebre, odinofagia, como exudado purulento, hasta allí no me indica nada, ¿no ves? Pero lo característico, linfodenopatías y dolor cervical, quizás secundario a la linfodenopatía. Se le diagnosticó faringitis y le dieron penicilina. ¿Y por qué no le hizo bien la penicilina? Muy bien, porque su cuadro clínico no es causado por una bacteria. ¿Ya? Lo único que hizo con esa penicilina fue barrer su microbiota.
¿Qué más? Al examen físico se observan lesiones en cara, ombligo, a nivel genital, perianal, dorso de la mano, una lesión, un tipo de exantema o lesión centrífugo generalizado como tal. Le hicieron pruebas para demás enfermedades o de transmisión sexual, salió negativa, pero dio positivo, ¿no ves? El PCR como tal, y ya mi paciente presentaba contra. Y más o menos, ¿a qué me indica o a qué me conduce este caso clínico? ¿Viruela de mono? Perfecto, ya el siguiente, ustedes solinos lo van a interpretar, porque quiero que así, poco a poco, separen su caso clínico por sectores y vayan orientándose hacia un buen diagnóstico. Estas son las lesiones que presentaban mis pacientes. Pequeñas vesículas en diferentes regiones de la piel, en la lengua, en la mucosa. Esto creo que es el, no sé qué lugar. Creo que es la frente, ¿no es? Y el ombligo, miren chicos, ¿ya? No quiere decir que si su paciente no le llega con esas manchotas negras que vieron en la anterior foto, usted va a decir, ah, no tiene viruela de mono, ¿ya? Primero así que empieza. Lesiones el día 11 del inicio del síntoma. Miren, poco a poco. Lesiones en el día 15 al inicio del síntoma. Miren, ya va evolucionando ¿a qué? A contra. Esto es en la región interdigital, ¿no? Y este es el ombligo, que no se ve muy bien de acá. Y aquí ya tenemos primero los datos clínicos, que son todos los que ya habíamos mencionado. Diagnóstico diferencial, le realizaron diferentes pruebas para las cuales salió negativo, para algunas no, como el molusco contagioso. Esto es feo, ¿vieron fotos de esto? Es muy feo. Y el virus del herpes, ¿ya? Pidieron PCR para viruela de mono, ¿y cómo salió eso? Positivo. Por último, diagnóstico final, viruela de mono. Vamos con el caso clínico número 2. Quiero que ustedes lo interpreten y el que se anime a decirme cuál es el diagnóstico, bueno, ya saben, ¿no? Pero me van a decir cómo llegaron a ese diagnóstico. Vamos chicos. Ahí funcionaban fotos. Ya chicos, ya yo tengo mi diagnóstico. Claro. ¿Terminamos de leer el caso clínico? ¿Sí? Sí, lo voy a explicar. Pero en ese caso el tratamiento no sería directo como tal. Puedes darle primero el manejo, ¿no? Que se le ha dado al paciente, sintomático, documentado. Ahora si ya tiende a ir pegando al paciente, ahí sí recién utilizar antivirales. Pero no se le ve ni una lesión de psico. O sea, no, porque usted dijo, porque ella con su consultorio y con una ahí nomás. Ah, bueno. Me dice que sí, no. Ajá, en ese caso, ustedes al ver un paciente que llega con pequeñas lesiones, pero ustedes no saben que tiene viruela de mono. Exacto, en ese caso ustedes ya tienen que entrar en ¿qué? En aislamiento, ¿ya? En aislamiento. Ustedes al ver, por ejemplo, le llega a su paciente con lesiones cutáneas, con algunas linfadenopatías como tal, y un exantema, digamos. Si ustedes lo ven y se dan cuenta que tiene viruela de mono, ¿qué hacen?
Movimiento. No, pero ya entraste en contacto. Ya entró en contacto, como tal, tiene que aislarse a ambos, ¿ya? Escucha, desgraciadamente uno no sabe, no ve con qué llega su paciente, tiene que aislarse a ambos. Por eso le digo que esta enfermedad es muy peligrosa, ¿no ven? Ustedes no saben como tal hasta que ya ven la evolución o cuál fue el historial. Ya. Y su tratamiento. Más adelante lo vamos a ver. Al inicio, al momento de diagnosticar al paciente, dijo que casi no es probable que tenga contagiado. Claro, en el periodo de incubación no es probable, pero su paciente no le va a llegar a consulta cuando esté sanito. A eso me iba. Ajá. Por ejemplo, puede que primero le salga un sarpullido y al primer día no va a ir a consulta, le va a decir, escucha, capaz comí algo que me hizo dar una alergia, o capaz me picó algún bicho, no sé. Los pacientes inventan muchas cosas. Recién cuando ya empiece a empeorar eso, recién van a asistir a ustedes. ¿Ya? Bueno, ¿quién se anima a decirme qué es lo más importante en este caso del niño? Bien. Ya vamos a estar discutiendo eso poco a poco. Las exposiciones también creo que van a ser por algunos puntos. El año pasado no hubo eso. No hubo eso, no hubo exposición el año pasado. ¿Fue defensa de caso? No. No hizo así la nota. No hizo así. Nos quedamos sin esa nota. O sea, los 5 puntos sí, rivales sí. Ajá. Si no hubiese llevado más. Por eso se llaman escolares que aparecen En diferentes Ya, zonas. a ver, vamos por. ¿Qué hora es? porque la fiebre, digamos, Ya tenemos 25 minutos. Ya, ven que este tema es bonito si lo van viendo con calma y qué es lo más importante. Ya, primero, Sandra, ¿qué es lo que más te interesó en este caso? Ya, mija. y a las lesiones maculares que aparecen en esas zonas específicas. Ya. Porque la fiebre, digamos, que está en otras enfermedades, entonces no me dice, no indica nada de Ya, dijiste las lesiones maculares, ¿no? Ya, disculpa que no te dije ese nombre. Disculpa. Ya. Dijiste las lesiones maculares, pero ¿de qué más puedo sospechar si me llega con esas lesiones maculares? Puede ser sarampión, puede ser que el paciente llegue con varicela igual es muy contagiosa, debo tener bastante cuidado, pero puede ser también eso. ¿Ya? ¿No? Muy bien, tiene vesícula, pero al igual hay otras enfermedades que tienen la misma evolución que la viruela del mono, mácula, pápula, vesícula, púrpura y costra. ¿Ya? ¿Qué más? el aumento de la población. Muy bien, el aumento de volumen en zona inguinal bilateral de Yapano, ¿eh? Y esto más o menos, ¿cómo se traduce en terminología médica? Cuando hay un aumento en la zona inguinal. Recordemos que ahí pasa, o bueno, hay una cadena de ganglios, ¿no? Está el ganglio inguinal como tal, y si se encuentra inflamado, ¿de qué hablamos? Muy bien, de una linfodenopatía, algo característico en este caso. Más las vesículas y las máculas que mencionaron su compañera, y aparte que él se automedicó con amoxicilina, creyendo posiblemente, dijo, pucha, tengo una infección bacteriana, por eso se inflamó esa parte. Bueno, que los pacientes no dicen eso, ¿no? Tengo una infección bacteriana, es muy raro. Ya, estoy enfermo, me aparece, se hinchó esto de acá, capaz es secundaria una infección, porque eso sí manejan bien. Es secundaria una infección, voy a tomar amoxicilina porque anteriormente yo me enfermé igual y mi doctor me dio amoxicilina de 500 miligramos, perdón. De 500 miligramos y yo sané. Capaz con esto me mejoro. ¿Y será que hubo mejoría? No. Muy bien. Aquí es donde yo les decía, ese cuadrino decía generalmente no se presentan pruritos. Generalmente, bueno, generalmente, porque no es siempre. Hora después, mi paciente ¿qué presentó? Prurito en la región dorsal. Ya había lesiones en esa zona, cara anterior del tórax, en ambas manos. El prurito se intensificó. Es por eso que le dije que su paciente va a llegar con muchos pruritos Picasso y es por eso que tienen a rascarse. Y como tal el virus va a quedar en su uña, en sus manos, igual supurando en el sitio de la lesión y aumenta el porcentaje de riesgo de contagio. Muy bien, chicos. Una pregunta. ¿Sí? La parte de cuando toca pústula,
Es generalmente por el virus, puede que es una infección secundaria porque se baja, ¿no? Con la uña